buenas tardes, docente y compañeros de la asignatura Administración de Unidades de Información, noveno semestre, Universidad del Quindío. Mi nombre es Andrés Zambrano, estoy a punto de culminar la carrera con muchas expectativas hasta el momento, y en ese orden de ideas venimos dándole trámite a unas actividades propias de la asignatura, y obviamente este video hace parte de uno de los trabajos o de uno de los requisitos que se ven dentro de las asignaturas, como son las unidades. Aquí estamos viendo en esta unidad estructuras de las organizaciones. En ese orden de ideas, este video que estamos realizando es para tocar la temática. Las organizaciones son creadas para producir alguna cosa, un bien, un servicio, un producto. Por lo tanto, requieren de capital humano y capital no humano para transformarlo en materias primas. Eso lo dice Hidalberto Chiavenato. Pero yéndonos un poco más allá, pensemos en nosotros como estudiantes y manejemos la practicidad de la organización y su estructura concebida desde la misma universidad, desde la misma carrera, hasta de la misma asignatura. Lleva un orden, lleva una estructura, pero pues existen muchos tipos de instituciones, las hay religiosas, gubernamentales, no gubernamentales, empresas dedicadas a todo tipo de bienes y servicios, y es muy importante conocer sus características, cuáles son sus principios, los tipos, su evolución, el desarrollo, las estructuras que los integran. Algo muy importante entre las estructuras y es la misión. La misión es la razón de una organización y funciona conjuntamente con el entorno en que se vayan a desarrollar sus actividades. Aparte de eso, determinan el enfoque de competencias importantes que tienen, es decir, involucran objetivos, funciones, tareas, políticas, estrategias, tácticas, incluso debe ir inmerso dentro de la misma visión algo de la parte organizacional, o sea, tocado por encima, someramente, o que deje entrever que hay uno. Y esa parte estructural es la base sobre la cual se rigen las instituciones y las organizaciones, su estructura. Además, se hace necesario enfocar el aspecto esencial, que es al que le va a tener, al que se le va a dar importancia dentro de la organización. Una organización es un sistema abierto, influenciado por el entorno, y a su vez influencia a este. Es decir, yo tengo mi organización y el entorno me exige unas necesidades, pero yo también le estoy exigiendo algo al entorno. Es decir, entonces se produce una interacción y se hace énfasis en un hecho o en los hechos de que una organización debe cumplir sus objetivos para poder funcionar. Debe tener unos trabajadores, unos empleados, funcionarios preparados, que deben ser lo suficientemente flexibles para asimilar y responder ágilmente a los cambios que el entorno impone, necesita, o que yo como organización o como estructura organizacional requiero para funcionar. El logro de la consolidación de una organización no es abstracto, es muy concreto, es muy general. Vamos a hablar ahorita de un tema que se llama los recursos organizacionales. Toda organización necesita valerse de unos recursos para poder desempeñar sus funciones, prestar sus servicios u ofrecer sus bienes a determinado entorno. Entonces, tenemos los recursos humanos. Los recursos humanos son integrados por personas que componen la organización sin distinción de nivel jerárquico. Es el único recurso vivo, es el recurso pensante, es el recurso que es capaz de ejecutar, que tiene talentos, aptitudes, valores y que son capaces de innovar y de crear dependiendo las circunstancias y las necesidades del entorno. Son el pilar fundamental sobre las que se dirigen las organizaciones, las empresas, las entidades, las instituciones. Los recursos son los recursos materiales. Los recursos materiales están constituidos
por las materias primas, por los materiales, los equipos, las edificaciones, su estructura, el terreno, y los otros utilizados en la obtención de los productos o la obtención de los servicios y la transformación de estos. Es decir, todos los equipos, maquinaria y edificaciones hacen parte de los recursos que se requieren para que haya una transformación de acuerdo a lo que se plantea. Los recursos financieros, seguimos con ellos, son todas las formas que me representan a mí dinero. Es decir, son las distintas formas de capital que sirven para adquirir otros recursos y medios necesarios para la organización. Lo componen los recursos efectivos, los financieros, los créditos, las cuentas, todo ese tipo de cosas o de trámites que requieran o que impliquen dinero. Pero abordemos un tema de la organización que es bastante importante tocar y tener en cuenta para el desarrollo de esta temática y son las teorías de la organización. Las organizaciones están compuestas por muchos elementos y detalles, de los cuales se pueden enumerar muchísimos de ellos, pero de acuerdo al contexto, asimismo usted debe contextualizar su teoría. O sea, visto en un contexto más amplio, considero que es importante expresar determinados elementos que sin ellos sería imposible alcanzar, a veces incluso el nombre de la organización. Estos son personas, tecnología y progreso, con mayor o menor desarrollo de los mismos, ¿sí? Pero siempre deben estar presentes y no es posible abordar el tema sin exponerlo en un sentido general. Las tendencias históricas nos han mostrado que eso es imposible. La primera de esas teorías es la clásica, burocrática, mecanicista, como se le conoce también, y su creación y desarrollo surge por el aporte de varias personalidades, entre las cuales se destacan uno de sus precursores, Adam Smith, cuya contribución sobre los aspectos relacionados con la división del trabajo tuvieron incidencia en la economía, incluso en el mercado. Otro, Roberto Owen, con sus argumentos sobre el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, la influencia. Hombre, eso le dio una dinámica diferente a las organizaciones a partir de lo netamente económico y pasamos a algo más formal, más humano. Por su lado, Henry Fayol, en sus principios de administración, se pensaba que pronosticando científicamente se iban a alcanzar métodos mejores con resultados más positivos. Sin embargo, la teoría clásica muestra varios aspectos. Cabe resaltar la división de las actividades en tareas simples y repetitivas, el establecimiento de procedimientos precisos y rígidos, jerarquía bien centralizada y definida a través de la estructura organizacional. Volvemos a lo que estábamos hablando ahora, la importancia de tener una estructura organizacional, separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. Es decir, usted es operario, es obrero o es el coordinador. Hay una comunicación en una sola dirección, la centralización y control bien definidos sobre la base de la autoridad formal del cargo, es decir, los niveles jerárquicos muy bien definidos. Y buscaba la elevación de la productividad sobre el ejercicio del control y sobre los métodos empleados en el proceso del trabajo. Las limitaciones de esta teoría yo creo que están relacionadas con el aspecto humano. Es decir, consideraba a las personas en un plano inferior a las máquinas. O sea, no solo en cuanto a su tratamiento como ser humano, sino subvalorado en la importancia que tiene en todo el proceso de producción o servicios. O sea, se creía que la máquina era la que producía, pero ¿quién inventó la máquina? ¿Quién la ensambló? Y esa situación motivó a otros pensadores, sociólogos, psicólogos, filósofos y estudiosos del mundo del comercio y de la empresa a realizar otros estudios diferentes que introdujeron aspectos importantes sobre las relaciones humanas, sobre todo, volvemos a lo mismo, en cuanto a elementos sociales, o sea, la parte humana de las organizaciones, ¿sí? Yo pienso que eso le da un tinte muy humanista, muy acorde
nuestra esencia, con nuestra misma naturaleza. Y la teoría clásica llegó a la conclusión que el ser humano se motivaba por sus necesidades económicas. Aquí estamos adentrándonos ya en el sistema capitalista. Y la cuestión de la necesidad económica fue refutada al plantear que el hombre se motivaba por sus necesidades sociales y que existía una compulsión del grupo y que esa compulsión era un factor de importancia también. O sea, yo creo que estamos tratando de unir el capitalismo con el socialismo, pero la historia habla por sí sola y no quiero ser yo, además no me compete en la temática, entrar a polemizar sobre la cuestión. Hay varios tipos de organización, hay tipos, formas o variantes, sin embargo es necesario centrarnos en los tipos de organización, y estas están sujetas a unas variantes tradicionales, y solamente en países de alto desarrollo y en industrias con determinadas características y elevado desarrollo, pues, obviamente también existen estas formas de organización más actualizadas. Se pueden citar distintas, puedo citar aquí varios. Está, por ejemplo, las organizaciones de aprendizaje, las organizaciones en red, hay incluso que hay organizaciones autocráticas. Pero, o sea, usted entrar a hablar sobre los tipos de organizaciones en este momento sería abarcar un sinnúmero de organizaciones, porque las tenemos gubernamentales, no gubernamentales, públicas, privadas, de bienes, de servicios. Por decir algo, las organizaciones de aprendizaje se caracterizan por situar a las personas en una parte muy importante, garantizando una constante evolución en cuanto al aprendizaje, el incremento de los conocimientos para la toma de acciones rápidas ante los cambios. Es decir, estamos en una organización de aprendizaje que más que aprender nos está moldeando para tener la capacidad, la sagacidad de moldearnos de acuerdo al entorno. Y esa adquisición de conocimiento en estas organizaciones no se basa en los adquiridos por determinadas personas importantes que estén fuera o dentro del proceso. Estas organizaciones son personales, incluso hay mentales, hay trabajos en equipos, hay visiones compartidas, hay pensamientos sistemáticos, metódicos, científicos, incluso que empíricos. Por ejemplo, las organizaciones en red. Una organización en red tiene un grupo de características distintas y se apoyan en los conocimientos adquiridos y utilizados sobre informática, telecomunicaciones, internet, todo este tipo de tecnología. Y todo esto es para hacer un trabajo sobre la base de unas estructuras de dimensión jerárquica tradicional. Es decir, tenemos arriba al gerente y del gerente ya pasamos a los otros departamentos, ya luego los departamentos se dividen en áreas, y eso otorga una operacionalidad, una confianza que permite una correcta eficacia e incluso eficiencia en la ejecución de procesos. Todo unido al incremento de la satisfacción laboral. Y yo creo que en cierta medida permite un alto grado de integración dentro de la misma organización. La estructura organizacional, ya hemos repetido este tema varias veces y creo que es importante ya situarnos, contextualizarnos dentro de lo que es. O sea, yo creo que la estructura organizacional es fundamental y es inherente a las organizaciones. Es importante conocer que toda organización tiene una razón de ser, tiene una misión y que unida al entorno va a generar una determinación y se enfoca y se lleva a una vía de hecho de aspectos, incluso aspectos vistos, teóricos, prácticos, y es necesario tener claro y presente eso. Y se puede decir que la estructura organizacional es la forma en que las actividades se dividen y se ordenan, se distribuyen, se organizan y se establecen las interrelaciones de autoridad y comunicación, pero para ello es necesario realizar con anterioridad una correcta división del trabajo y definir cómo se van a agrupar las tareas para tener claro cada paso a seguir. Y existen distintas formas de estructuras, las cuales se nombran
dependencia al factor a que se necesiten o se definen. Pueden ser dependencia de su legalización, pueden ser formales e informales. Las formales son las que están acreditadas y legalizadas documentalmente y son objeto de estudio, las informales lo contrario. No obstante, estas últimas existen e incluso se manifiestan dentro de las organizaciones a través de la relación interpersonal. En función de la línea de mando pueden ser verticales o horizontales. Las estructuras verticales se caracterizan por poseer varios niveles de subordinación, lo cual no permite que las decisiones y las transformaciones en general lleguen con rapidez desde el nivel inicial y viceversa. Por la forma de estructura de las áreas son direcciones, departamentos u secciones. Pueden clasificarse en estructura organizacional por producto o cliente geográficamente, o estructura organizacional artificial. Vea, la estructura organizacional funcional consiste en la especialización de las áreas por funciones. Es decir, aquí tengo recursos humanos, tengo área jurídica, tengo área de comercio, área de mercadotecnia, área de recursos humanos, ventas, compras, lo que sea. O sea, que la autoridad se basa en la función. O sea, cada función tiene una autoridad, cada autoridad ejerce una función. La misma tiene varias ventajas prácticas y se aplican en organizaciones relativamente pequeñas y con poco volumen de producto. Una de sus desventajas principales es su utilización donde existan gran cantidad de productos. Las decisiones se toman de manera centralizada, cada gente tiene la posibilidad de aportar sus conocimientos al máximo. Es decir, estamos abordando esta estructura desde lo funcional, estamos otorgando a cada persona una función, a cada área una función, pero también una responsabilidad. ¿Sí? Es decir, y esa responsabilidad va vigilada, va controlada por una cabeza, por un jefe, por un director, por un coordinador. La estructura organizacional por producto, puede cliente, geográfica, por decir algo, por área, se utilizan grandes entidades con elevados volúmenes de producto, clientes o en organizaciones con divisiones geográficas distintas. En estos casos esta estructura es mucho más ventajosa que la funcional. Es decir, esta estructura utiliza para cada área geográfica una dependencia que cubre o controla eso. La estructura organizacional matricial combina las ventajas de las anteriores y reduce las desventajas. Un aspecto a evaluar es la doble subordinación a que se someten los trabajadores en esta estructura. Es decir, yo tengo una función, pero también tengo dos responsabilidades a la vez. Muchísimas gracias, espero que este video contribuya a enriquecer el proceso. Muchísimas gracias.